Pilar nos va a hablar sobre el uso de... Disculpa, de que estoy admitiendo... eh, en la que Pilar nos va a hablar del uso de plantas en una consulta de salud mental. Y una tercera parte a modo de coloquio en la que vamos a contar con el doctor Daniel Vicente y en el que, bueno, esperamos que podáis participar, lanzaremos una serie de preguntas y reflexionaremos sobre el uso de las plantas en la consulta de salud mental y el punto de vista médico en torno a ellas, ¿vale? Entonces, venga, no nos entretenemos más, que se nos va el tiempo. Voy a compartiros la presentación, que yo creo que la podréis ver ya, si no me equivoco. Venga. Bueno, pues como os decía, hablaremos del uso de plantas, que al final el uso médico de plantas enfocado hacia la medicina se llama fitoterapia, esto ya lo sabíais todos, que la fitoterapia se utiliza desde la antigua Grecia, donde ya numerosos autores nos hablan del uso del azafrán y de la valeriana principalmente, que eran las plantas, autores griegos, que eran las plantas que tenían disponibles alrededor. Luego hemos incorporado plantas de otras zonas, de otras partes del globo, ¿verdad? Pero en la cuenca mediterránea tenemos el azafrán y la valeriana que ya se habla en aquella época de que el azafrán sirve para el tratamiento de la melancolía y que la valeriana sirve para el tratamiento de la ansiedad, de los nervios y también de los dolores menstruales. Y esto es algo que se utiliza a lo largo de los siglos. Ya sabéis que bebemos de aquellos primeros médicos griegos y a los que posteriormente se incorpora el hipérico, ¿vale? Que también es una planta nuestra, la hierba de San Juan, muy propia de esta zona, pero que no se utiliza tanto para la melancolía, que sería la indicación fundamental que tiene ahora, sino para el tratamiento de heridas, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de la fitoterapia en general? Pues la ventaja principal es que tiene una potencia farmacológica y una toxicidad media. Es decir, es verdad que a nivel farmacológico no tiene la misma potencia, por ejemplo, la rodiola que la sertralina, que todos sabéis que es un antidepresivo de los de primera línea. Esto se ha demostrado en estudios que han comparado los dos principios activos. Es verdad que no tiene la misma potencia, pero tiene muchísima menos toxicidad que cualquiera de los fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos mentales, que cualquier antidepresivo y que cualquier benzodiazepina, ¿vale? Los márgenes terapéuticos, en consecuencia, son amplios. Cuando vemos que un producto nos recomiendan un máximo de 2 comprimidos o de 2 cápsulas al día, sabemos que podemos aumentar esa dosis dependiendo del paciente y dependiendo de su tolerancia hacia estos productos, ¿vale? Y que en consecuencia hay un bajo porcentaje de efectos adversos que luego veremos. No me voy a centrar demasiado en los dos ansiolíticos principales que han demostrado mayor evidencia científica, que son la pasiflora y la valeriana, porque creo que la mayoría de la gente ya los conoce. Y me voy a centrar un poco más en las plantas que tienen o que han demostrado eficacia como tratamiento antidepresivo. Aunque luego veremos un cuadro y haremos un pequeño resumen. ¿Cuáles son los problemas que vemos ahora principalmente con la fitoterapia? Primero, que las plantas medicinales no se pueden patentar. ¿Qué quiere decir esto? Que no dan mucho dinero, a no ser que no se utilizan correctamente. Es decir, estoy seguro que habéis visto en cualquier supermercado, en cualquier herboristería, un montón de marcas que nos dicen que tienen determinados principios activos, ¿vale? Lo cierto es que utilizar el principio activo exacto que necesitamos y de calidad para establecer un producto fitoterapéutico es difícil y es caro. Ahora, es muy barato decir
que yo tengo un producto a base de azafrán y en lugar de poner entre 15 y 30 miligramos de azafrán por cápsula, que es lo que luego veremos que ha demostrado eficacia, eh, le pongo 3 miligramos de azafrán. Esto es un ejemplo real. He visto productos a base de azafrán que luego llevaban 3 miligramos de azafrán, al 1% safranal, que luego veremos qué quiere decir. ¿Vale? Entonces, cuando vemos un producto fitoterapéutico, tenemos que comprobar primero si la planta está titulada, qué dosis de plantas se está utilizando, para eso tenemos que aprendernos qué dosis han demostrado eficacia clínica y eh, cómo se ha tratado esa planta. Es decir, no es lo mismo utilizar raíz de valeriana, porque no es lo mismo que ponga valeriana que raíz de valeriana, que es la parte de la planta donde hay mayor concentración de principios activos, que extracto de raíz de valeriana, que extracto seco de raíz de valeriana. La concentración de principios activos va a ser muchísimo mayor en el extracto seco de raíz de valeriana que en el extracto de valeriana o directamente en la valeriana, que si no nos especifican que es que la parte que han utilizado es la raíz, posiblemente no tenga ninguna eficacia clínica. ¿Vale? Entonces, este es uno de los problemas, que las plantas medicinales no se pueden patentar ni están reguladas. Por otra parte, que se destinan pocos recursos económicos para la investigación en fitoterapia, y los que investigamos en fitoterapia, eh, pues muchas veces es por vocación y por interés personal. Aún así hay muchos estudios, pero no tantos como en otros productos donde sí que hay un interés económico. Falta formación en los profesionales sanitarios y falta información en la población general. No es lo mismo que alguien compre hipérico en un supermercado que en una herboristería, que en una farmacia, ¿vale? O que la persona que decide comprar un producto fitoterapéutico sea capaz de hacer una valoración crítica de lo que está comprando, es decir, si está realmente, con el ejemplo que he puesto antes de la valeriana, viendo que se están utilizando 200 miligramos de extracto seco de raíz de valeriana, que sería un comprimido con una dosis adecuada de valeriana para tratar un problema de ansiedad, ¿vale? O de insomnio. Em, que sepáis, os pediría por favor que todo el mundo silencie los micrófonos y no se hacen interferencias, que sepáis que en algunos países el tratamiento con plantas está cubierto por la seguridad social y es la primera línea de abordaje en el tratamiento de la depresión. Por ejemplo, en Alemania, los tratamientos con plantas están financiados y se recetan más de 9 millones de unidades de hipérico al año. Aquí eso es impensable. Si vamos al médico de cabecera y nos da una caja de rodiola, primero lo vamos a mirar mal y segundo no le vamos a hacer caso. ¿Vale? Entonces, tenemos también como profesionales el deber de hacer cambiar la mentalidad de nuestros pacientes con respecto a los tratamientos naturales. Siempre desde la evidencia científica, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver un poco. Esta es una flor de hipérico, de hierba de San Juan, que dentro de un par de meses la tendremos por aquí, por todos nuestros campos floreciendo, ¿vale? El hipérico contiene todas las plantas contienen varios compuestos activos, no tienen un único principio activo, ¿vale? Todas tienen varios compuestos activos. El principal en el hipérico es la hipericina, pero también está la hiperforina, que es la que ha demostrado más eficacia en el tratamiento de los síntomas depresivos o ansiosos, ¿vale? Puede mejorar la memoria y la cognición también, porque bueno, hay otros compuestos que actúan a nivel antiinflamatorio, neuroprotector y antioxidante. El mecanismo de acción, que no lo paso rápido porque no quiero centrarme mucho en esto. El mecanismo de acción actúa sobre la GABA, la recaptación de serotonina, noradrenalina, dopamina, etcétera,
Las dosificaciones que irían entre 300 y 1200 miligramos de extracto de hipérico estandarizado al 0,3% de hipericina. Es un rollo, pero es que es muy importante que nos demos cuenta de estas cosas. Pero el hipérico es una planta que nos da ciertos problemas de manejo, ¿vale? Tanto en una consulta médica como en una consulta de psicología. Interacciona con muchos fármacos y además hace interacciones importantes. Cierto que no todo el mundo toma antidepresivos o anticonvulsivos, ¿verdad? Cierto que no todo el mundo toma anticoagulantes, pero puede disminuir la eficacia de los antihipertensivos y, muy importante, puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales, ¿vale? Produciendo, con riesgo de producir embarazos no deseados. Y en España tenemos un problema con el hipérico, con el uso de hipérico. En Alemania hemos dicho que se utilizan 9 millones de unidades al año, pero en España tenemos un problema y es que tenemos muchas horas de luz solar a pesar de que hoy tengamos por lo menos aquí un día muy lluvioso. Muchas horas de luz solar y produce sensibilidad a la luz solar con el riesgo de producir manchas en la piel, ¿vale? Ese sería el principal problema en nuestro país para utilizar hipérico, a pesar de la disponibilidad que tenemos, ¿verdad? Em, y el otro sería que hay cierto riesgo de producir eh, diversos síntomas serotoninérgicos, como inquietud, excitación, cierto insomnio, etcétera. Entonces, es una de las plantas que más eficacia han demostrado en el tratamiento de síntomas depresivos, pero quizá no sería la más indicada en nuestro país, ¿vale? Bueno, yo creo que todos habéis comido paella y le habéis echado azafrán, ¿verdad? Pues además de dar sabor y llamarlo oro rojo, ya decíamos que que Hipócrates ya hablaba del azafrán como tratamiento para la melancolía. El azafrán tiene estos principios activos, crocina, safranal y picrocrocina. Principalmente el safranal es el que tiene la eficacia antidepresiva. Y bueno, y el mecanismo de acción que es este, regula niveles de cortisol, también aumenta niveles de serotonina y este va a ser el principal problema que nos dé. La dosificación entre 15 y 30 miligramos al 3% safranal. Si vemos un producto que tiene menos del 3% safranal, pues tendría que aumentar la dosis en miligramos, ¿vale? Extracto de Crocus sativa, extracto seco de Crocus sativa. Las interacciones, si toman antidepresivos, principalmente, que puede producir un síndrome serotoninérgico. Yo he tenido pacientes que le he puesto azafrán y han tenido síntomas, no un síndrome, pero síntomas serotoninérgicos, sin estar tomando ninguna otra cosa. Y luego los efectos secundarios que un poco son estos. Pasamos a la rodiola. Sé que voy muy rápido, pero es que quiero que tengan tiempo mis compañeros, ¿vale? La rodiola, que es una planta del norte de Europa que ha demostrado mucha eficacia, está considerado, durante muchos años estuvo considerado como un antiestresante, un adaptógeno, pero ya hace unos años que se considera un antidepresivo, una planta con propiedades antidepresivas por la eficacia que tiene en el tratamiento de estos síntomas. Los principales principios son la rosavina y los salidrósidos. Los vikingos la utilizaban para aumentar la potencia en la batalla y para aumentar también la potencia sexual. Bueno, esta tiene una cierta capacidad de aumentar los niveles de serotonina, pero no es su principal función. Actúa sobre el eje hipotálamo pituitario adrenal, reduce los niveles de cortisol, aumenta la producción de ADP y, bueno, las dosis son entre 50 y 300 miligramos de extracto seco de raíz de rodiola. En algunos estudios se ha llegado a mucho más, pero bueno, no sería recomendable pasar de 400, 500, 600, ya casi me parece demasiado, en una dosis, en principio en una dosis por la mañana. Las interacciones son pocas con anticoagulantes y con antidiabéticos orales, pero interaccionan de forma muy leve, eh, y puede producir una ligera inquietud en personas sensibles. O sea, no tiene en un estudio, en una recopilación de estudios
que se hizo, se recopilaron hasta 2.000 personas que habían sido tratadas con rodiola y tan solo dos habían tenido una ligera inquietud, ¿vale? O sea, daros cuenta que muy poca, produce muy pocos efectos secundarios. Y luego, por último, la ashwagandha. El principal principio activo son los butanólidos, una planta originaria de la India que quiere decir olor a caballo por el fuerte olor que despide la raíz y que, bueno, que también modula el sistema simpático parasimpático, reduce los niveles de cortisol. Hacen falta más estudios que nos digan cómo actúa exactamente la ashwagandha en el cerebro, pero lo que sí que sabemos es que hay que utilizar entre 300 y 500 miligramos de extracto seco de raíz de ashwagandha para que sea una dosis eficaz, que debemos empezar por dosis bajas. Y bueno, interacciona porque tiene cierta capacidad para reducir la hormona tiroidea, ¿vale? Interacciona con la levotiroxina, con con antidiabéticos orales y con algunos inmunosupresores, pero también tiene una capacidad de interaccionar muy baja. Y también tiene muy pocos efectos secundarios, produce una cierta cefalea en personas sensibles, pero también los estudios nos dicen que realmente muy poco, ¿vale? Em, no me voy a detener en esto porque ya he llegado a mi tiempo. Entonces, os lo pasaré. Os pasaré por correo electrónico estas diapositivas que vienen ahora, em, que nos dicen en determinadas situaciones qué combinación de plantas deberíamos hacer para tratarlas, ¿vale? Hemos incluido los ácidos grasos omega 3 porque es un producto transversal que actúa como antiinflamatorio y que Un tiene momento. cierta evidencia en el tratamiento de síntomas depresivos, sobre todo en la prevención de síntomas depresivos. Y bueno, porque veáis un poco en agotamiento emocional, en la mejora del rendimiento físico y mental. Esto os lo pasaré y así no me entretengo con esto y, y no ocupo el tiempo de mis compañeros, ¿vale? Así que nada, dejamos las preguntas si queréis para el final, para cuando Pilar y Daniel ya hayan participado y paso a presentaros a Pilar. Pilar Sanz, que es bienvenida, un Gracias. placer tenerte aquí, que es psicóloga y psicoterapeuta, autora del libro Enseña a tus hijos a digerir tus emociones, es además directora de Symbol Psicología y lleva 25 años de experiencia en la práctica clínica con población infantojuvenil y con adultos, abordando neurodivergencias, duelo y psicopatología en general. Así que no ocupo más tiempo. Pilar, tienes la palabra. Gracias. Gracias, José. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí por el interés por el tema de la fitoterapia, ¿vale? Yo para empezar este ratito que tengo, voy a empezar con una frase que mis compañeras que andan por aquí de equipo, pues me han oído muchas veces y las personas que acuden a Symbol también. Y es que el presente es consecuencia del pasado, pero también el presente es la herramienta que tenemos para construir el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque de algún modo hablar de fitoterapia aplicada a salud mental, bueno, pues nos lleva a hablar de farmacia, medicina y psicología. Tres profesiones sanitarias con un origen común que no me voy a enrollar mucho con esta parte, pero que este origen común lo tenemos en la filosofía. Nos parece, los psicólogos tenemos que aceptar que venimos de una historia y de un pasado donde entrábamos por letras. Los que estudiamos en los 90 entrábamos por letras, anteriormente se entraba por filosofía y letras, era la carrera de filosofía y letras, y hay cierto halo de complejo con los ser sanitario o no ser sanitario, que creo que es algo que sigue existiendo a pesar de que hoy se entre por ciencias, que se nos considere sanitarios
y que haya tanto boom actualmente con la psicología. Vale. Los psicólogos no somos médicos, no podemos medicar, ¿vale? Originariamente los médicos y los farmacéuticos eran lo mismo, ¿vale? El uso de plantas medicinales es el origen en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿vale? Ya en Mesopotamia, ¿no? Hablaba José Carlos de Grecia, pero ya en Mesopotamia, 2100 años antes de Cristo, hay registros de experimentación con plantas medicinales, ¿vale? En Egipto también, 1500 años antes de Cristo, y hay una primera documentación con el papiro de Ebers. Luego en China y en la India, lo que lleva a la medicina ayurveda y medicina china. Y ya llegamos a Grecia y a nuestro querido Hipócrates, ¿vale? No conocía el dato del azafrán que ha hecho referencia José Carlos, pero ya Hipócrates redacta los primeros principios éticos que van a influir tanto en la farmacia como en la medicina. No es hasta la Edad Media y el Renacimiento que se separan oficialmente la medicina y la farmacia, ¿vale? Creo que esto es muy importante, ¿no? El que miremos atrás para no caer en mitos, en prejuicios que a veces tenemos con que la fitoterapia es algo pseudocientífico, algo inocuo o algo que incluso puede ser considerado a veces como un placebo. Vale, no voy a seguir con esta parte más histórica, ¿vale? Sí que voy a hacer apelación al origen de la psicología, ¿no? Que fueron, bueno, pues también desde la filosofía, los antiguos filósofos y médicos, ¿no? Bueno, pues Sócrates, Platón y Aristóteles son quienes se interesan, bueno, pues por la mente, el alma, la conducta, la memoria, sueños, emociones, y en el Renacimiento empieza el interés empírico un poco por todo esto, ¿vale? Y no es hasta el siglo XIX con Wilhelm Wundt que se desarrolla el primer laboratorio experimental. Y luego, bueno, pues ahí todo ese tema que digo que también es parte de trabajo personal como colectivo profesional, ¿no? Desde dónde y cómo nos sentimos con el título sanitario, qué significa lo sanitario, lo pseudocientífico y todo esto. Vale, me parece que es algo que no es banal y que hay que nombrar, ¿no? Y que tenemos que formarnos e informarnos, como ha dicho José Carlos, falta formación e información y es muy importante que tengamos claro que no es un placebo y como tal no es un placebo, tampoco es algo inocuo y que tenemos que formarnos para saber cuándo usarlo, cuándo no usarlo y las indicaciones, las contraindicaciones y las interacciones, ¿vale? Aquí pues doy paso ya a hablar del tema que tengo que hablar, que es qué hacemos los psicólogos y cómo lo utilizamos en el equipo de Symbol. Bueno, como ha dicho José Carlos, tiene un efecto medio y una toxicidad media, ¿vale? Entonces, ¿en qué casos lo utilizamos en Symbol? En procesos de duelo, ¿vale? En procesos reactivos de estrés, en población infantil menor de 12 años, salvo que sea muy clara la indicación farmacológica, ¿vale? Nos coordinamos con psiquiatras y con neurólogos, ¿vale? Pero sí que es importante también, como psicólogos, que tengamos en cuenta el hacer bien el diagnóstico, la hipótesis diagnóstica y tener en cuenta también cómo a veces las funciones ejecutivas están afectadas en procesos de ansiedad, duelo, estrés y no siempre va a hacer falta tratar ni diagnosticar a niños con TDAH. Aquí tenemos niños diagnosticados con TDAH y medicados por TDAH, pero también tenemos niños que funcionalmente
puede parecer un TDAH, pero porque hay afectación en las funciones ejecutivas, pero que se ven afectadas por estos otros procesos. Está aquí también mi compañera Nicole, que es quien trabaja los programas de funciones ejecutivas en Symbol, ¿vale? Y que estos programas de funciones ejecutivas se trabajan igualmente, sea un TDAH, digamos, neuropsicológico o sea un TDAH más funcional. Y ahí también entra el uso de la fitoterapia, ¿vale? También en qué población, pues a veces en embarazadas o en personas que por su profesión no pueden tomar psicofármacos porque les hacen analíticas recurrentes, ¿vale? Un ejemplo pueden ser azafatas o pilotos que a lo mejor están atravesando un proceso de duelo o una situación de estrés, están en tratamiento psicoterapéutico y necesitan una ayudita extra a través de la fitoterapia, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a poder llevar mejor el proceso de terapia, porque la sintomatología se va a disminuir. ¿Vale? Como el impacto, ¿no? El efecto es medio, no es tanto, evidentemente, no es tanto como el efecto de un tratamiento químico, ¿vale? Por eso lo utilizamos en estos casos y también porque la toxicidad es menor, ¿vale? ¿Cuándo no la usamos? Creo que es importante también, ¿no? Decir cuándo no lo usamos. Pues en trastornos depresivos importantes, en trastornos de personalidad, en trastornos de ansiedad muy consolidados, ¿vale? Pero cuando sí, a veces previo a un tratamiento con fármacos, porque a veces nos encontramos personas con resistencias, nos encontramos tanto población con resistencia al psicofármaco como con resistencia a la fitoterapia. ¿Vale? Entonces, a veces con población con resistencia al psicofármaco como un trabajo previo, ¿vale? O a veces en la retirada de una medicación, ¿vale? Creo que es muy importante formarnos, ¿vale? Indicaciones, contraindicaciones e interacciones, y aquí pues yo pues aprovecho el lugar, ¿no? Para recomendar a los que no lo hayáis hecho ya, que estéis por aquí, el curso de fitoterapia que hacen desde Innova Salud Mental, ¿vale? Yo utilizo infinito este cuadrito, ¿vale? En el que vemos las dosis, porque es muy importante, si vamos a utilizar esto, pues que sepamos la dosis que realmente es efectiva, porque si no, al final la experiencia del usuario va a ser que tomo algo y no va a ser efectivo, ¿no? Y entonces caemos otra vez en mantener el mito de la fitoterapia no sirve, es pseudociencia, es placebo. Entonces, aquí también hablar de los productos de Innova Salud Mental, que son los que nosotros utilizamos, que nos dan la seguridad de que tienen la dosis adecuada para poder tratar este tipo de sintomatología. Además, decir también que como no es inocuo, ¿vale? No es inocuo y las interacciones no solo son con los medicamentos, ¿vale? Nos podemos encontrar, a mí me ha pasado encontrarme a personas que les estaba funcionando fenomenal y no tenían ningún síntoma, ningún efecto secundario, pero como ahora, igual que hay automedicación, hay autosuplementación, pues sí, están tomando vitaminas por otro lado. Pues yo he estado recientemente hablando con José Carlos por un caso en el que, bueno, pues lo que había era una hipervitaminosis, porque por otro lado se estaba suplementando con otras cosas. Entonces, si lo vamos a usar, formémonos, y una vez que nos hemos formado, bueno, pues acompañémonos de profesionales que saben más que nosotros en esto y hacerlo no como, Ale, te lo doy y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a ir preguntando, vamos a ver qué síntomas hay a nivel físico, mental y emocional para poder hacer un buen uso, ¿vale? Creo que es bueno, pues una obligación que tenemos también como profesionales, porque creo que
algo por lo que no está tan estudiado es porque no hay tantos intereses a nivel de la industria farmacológica, ¿no? El dinero, poderoso caballero es don dinero, ¿vale? Pero realmente tiene unos efectos muy, muy, muy poderosos, muy potentes, y que en esta crisis de salud mental que estamos viviendo mucho en población infanto-juvenil, pues ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, la verdad no he mirado el tiempo, he hablado muy acelerada, muy rápido, ¿no? Para dejar paso a las preguntas ahora con la siguiente persona que participa, pero creo que el mensaje, la esencia del mensaje ya os la he transmitido, ¿no? Así que por mí, José Carlos, doy por cerrado mi presentación. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante. As on time, ¿eh? O sea, exacto, exacto. Muy bien. Pues nada, tenemos por ahí a Dani, al doctor Vicente. Bienvenido también. Daniel Vicente es médico psiquiatra, director de la Clínica Psiquiatra Zaragoza y, bueno, colaborador nuestro también desde hace tiempo. Lo conoceréis, los que habéis estado en otros webinars lo conoceréis de los otros. Este es el momento, si tenéis alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Mientras lo vais pensando y os vais lanzando, podéis desconectar el micrófono y participar con voz o podéis escribir a través del chat de la reunión. Mientras lo hacéis, Dani, yo voy a hacerte una pregunta. Hola a todos. Em, ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Vale. Hola a todos. Em, Muchas veces los profesionales sanitarios tenemos un poco de reparo a la hora de utilizar productos sanitarios y qué puede pensar el médico respecto a esto. Pero me consta que tú en muchas ocasiones utilizas fitoterapia con tus pacientes. ¿Podrías decirnos, o sea, son dos preguntas en una, ¿vale? La primera sería, ¿podrías decirnos en qué casos te planteas el uso de la fitoterapia en lugar del uso de la farmacología, que por otra parte es mucho, entiendo que es mucho más rápido, requiere menos educación al paciente y demás? Y por otra parte, ¿qué piensas si te llega un paciente derivado por un psicólogo y que está ya en tratamiento con fitoterapia? Bueno, hola a todos. Encantado de estar aquí otra vez. A ver, el planteamiento de la fitoterapia, como estaba escuchando también un poco la charla de ambos, y estoy de acuerdo con todo lo que habéis hablado, ¿no? De al final no ponerlo en algo que solo incluya el efecto placebo, sino que evidentemente hay determinadas investigaciones que corroboran su eficacia en función de también aplicar unas dosis adecuadas, etcétera. Pero tampoco llevarlo probablemente a la utilización en casos donde el efecto va a ser, digamos, justo o insuficiente. Entonces, yo creo que se trata de un tema de adaptación de casos. Normalmente, nosotros los psiquiatras, si vemos pacientes derivados ya de los compañeros psicólogos, ya vienen incluso con una necesidad de regulación, ya por la vía, en este caso, sobre todo de la farmacología, que implica que muchas veces tenemos que dar ese paso a tomar psicofármacos porque probablemente puede ser insuficiente. Pero incluso en esos casos va a haber determinadas, digamos, propuestas que pueden ser útiles. Ejemplo, yo tengo bastante, a la hora de utilización de benzodiazepinas, cuando estamos tratando un trastorno ansioso depresivo con un mayor o menor componente de ansiedad, los pacientes aceptan muy bien la fitoterapia cuando además la explicas con un componente de evidencia científica, y la aceptan muy bien, por ejemplo, en los periodos de
de descenso de dosis. Yo he utilizado valeriana, pasiflora, diferentes compuestos de fitoterapia para disminuir pues de la toma de un lorazepam, la toma de... Y realmente funciona. De hecho, hay estudios que con pasiflora y creo que algunos también con valeriana que demostraron eficacia, pero independientemente de eso también sabemos que el efecto que tiene a nivel de calmar el sistema nervioso a nivel general de una forma diferente a la acción que hace sobre el GABA las benzodiazepinas, pero que ese efecto tiene utilidad añadido a la confianza del paciente en estar tomando algo de forma paralela. Entonces, no vamos a decir que no hay un añadido del placebo como hay en todos los tratamientos, también los farmacológicos, pero ya en esos estudios se demostró que era superior al placebo a la hora de descender o de dejar una dosis de benzos. Entonces, eso ya para nosotros es muy, muy, muy útil, porque es algo que es súper habitual. A nivel de nuestro trabajo psicofarmacológico, la utilización de benzodiazepinas y la dificultad a veces, por ejemplo, de dejarlas, es algo que ocupa un porcentaje de casos enorme. Entonces, ahí ya tenemos una utilización que desde el punto de vista del psiquiatra puede ser perfectamente útil, como lo sería desde el médico general que es capaz que prescribe benzodiazepinas, médico de familia que prescribe benzodiazepinas y que prescribe también antidepresivos y que podría utilizar estas estrategias que a veces las hemos valorado también cuando hacemos charlas para médicos de familia. Ahí ya tenemos una utilidad clara. En la utilidad en la inducción y mantenimiento del sueño también lo podemos utilizar. Y en el sentido del efecto antidepresivo, como hemos hablado ya de otros compuestos, como el hipérico, el azafrán o adaptógenos como la rodiola o la ashwagandha, como coadyuvante podría ser perfectamente también un tratamiento utilizable. Sobre todo por el componente de seguridad que le da al paciente, como comento, en periodos de descenso de dosis. A nivel de descenso de antidepresivos, que también es típico que alguna persona tras un periodo de toma de 4, 5, 6, 7 meses o dependiendo en qué dosis nos encontremos, tomando ISRS o tomando cualquier tipo de antidepresivo, te solicitan y tienen intención de bajar la dosis y en esos momentos también nos puede ser útil la utilización de determinadas compuestos de fitoterapia. Entonces, bueno, en realidad tiene una utilidad bastante grande. Es verdad que también es cierto que no tiene un sentido el dosificar o el prescribir a todos los pacientes porque sí. Pero cuando tenemos una estrategia determinada, una estrategia clara, en este caso, por ejemplo, de disminución de dosis, está claro. El otro perfil, que no es tan habitual, pero que también lo es el paciente que realmente tiene o bien un rechazo a tomar fármacos o una tendencia a que tiene mala tolerancia, a que le sientan mal. Sí que es cierto que en este caso probablemente el efecto, porque sabemos un poco el efecto total, ¿no? A lo mejor el efecto definitivo de la fitoterapia, por desgracia, podríamos decir que a lo mejor no llega a lo que sería un efecto pleno de un tratamiento antidepresivo en alguien que le sienta bien, ¿no? Pero al final estamos hablando de una situación donde no tenemos otras alternativas y en lugar de quedarnos sin tomar nada, aplicamos una opción terapéutica que tal vez no sea tan incisiva, pero cuidado porque no olvidemos, aunque repito, aunque no estamos hablando de placebo, estamos hablando de sustancias que han demostrado eficacia comparadas con placebo, pero no olvidemos que el efecto placebo tiene un peso. Entonces, un paciente que no puede tomar nada, ni siquiera le puedes aportar esa parte. Por lo tanto, aplicarle el efecto de un tratamiento que además de sentirse más seguro porque va a tomar algo, ha demostrado una eficacia más o menos moderada en el tratamiento de sus síntomas, pues también va a tener una utilidad. Y la otra pregunta... sí, me habías dicho que qué opino si un paciente viene con una prescripción o con un tratamiento de fitoterapia derivado de un compañero psicólogo. Bueno, no es tan... O sea, es más habitual que vengan derivados a veces del médico de familia y a veces de otros profesionales o incluso por propia autoprescripción. O sea,
es un poco lo que yo creo que intentamos poner en valor, y vosotros lo habéis comentado muy bien, que haya una información, que haya realmente una base. Porque lo que ocurre es que al final las personas lo que hacen es pedir, buscan en Internet, piden en la farmacia y desgraciadamente la formación no es suficiente. Y nos encontramos con que están tomando cosas que en muchos casos no cumplen los estándares. No cumplen los estándares de dosis, no cumplen... Otras veces sí, quiero decir que no siempre... Pero no deja de ser desde un poco una situación que no hay un control. Lo que hay es un poco estás ahí dejado a tu suerte, ¿no? Y en función de quién te recomiende, pues a lo mejor te está sentando bien o está siendo realmente una indicación que al menos tiene un sentido, porque el hecho de que algo, o sea, no tenemos la seguridad de que alguien le vaya a hacer el efecto deseado, igual que con los fármacos, pero al menos que sí que tenga un sentido y un sentido basado en la evidencia, ¿no? Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta. Pilar, no sé si quieres comentar tú algo. Sí, una pregunta y compartir. No sé si es pregunta compartir. Nosotros nunca recomendamos el uso de fitoterapia cuando tenemos algún paciente que ya está medicado. ¿Vale? Siempre que ya tenemos un paciente que está también tratado a nivel de psicofármacos y que ya viene, porque a veces ocurre que vienen derivados del psiquiatra a nosotros, en esos casos nosotros nunca bueno, pues un poco por prudencia de decir, bueno, pues ya está con fármacos, vamos a dejar que este proceso siga con el psiquiatra que está trabajando con él. Sí que en ocasiones hemos derivado a pacientes que están tomando fitoterapia a psiquiatras. Y ahí nos hemos encontrado un poco de todo, dependiendo del psiquiatra, porque nosotros pues sí que recomendamos a algunos psiquiatras con los que trabajamos habitualmente, pero luego hay veces que recomendamos que hay que ir al psiquiatra y el paciente elige el psiquiatra que quiere. Y entonces sí que nos hemos encontrado a veces que se nos ha cuestionado como uy, esto que te han mandado no. Y otras veces nos ha pasado al revés, que hemos derivado al psiquiatra para valorar si empezar un tratamiento farmacológico y el psiquiatra ha recomendado fitoterapia. Empezar con fitoterapia, ¿no? Entonces, la combinación de psicofármacos y fitoterapia, eso es algo que me gustaría. Os lo lanzo también como para un curso, ¿no? De cómo podemos, desde la consulta del psicólogo, que no somos médicos y no somos los que prescribimos los fármacos, cómo lo podríamos utilizar, esa parte. Bueno, pues lo primero, Pilar, pues al final el sentido común que tú has aplicado ahí de forma fantástica. Es decir, es coherencia, sentido común y es ser, pues eso, cauto, ¿no? A la hora de tomar decisiones de ese tipo. Me refiero a la hora de las recomendaciones. También es cierto que dentro de... O sea, porque, claro, tú lo estás haciendo desde, además, una persona que está interesada, que intentó formarse dentro de la evidencia que hay y por eso también se aplica mejor el sentido común. Porque también eres consciente de... Incluso, probablemente, desde luego, nosotros no tendríamos ninguna duda y toda confianza en que tomaras una decisión porque probablemente no se te va a ocurrir dar hierba de San Juan a alguien que está medicado. O sea, tú ya tienes los conocimientos. El problema es que no se tienen. El problema es que tú vas a Mercadona y tienes, si no recuerdo mal, y tienes hierba de San Juan. Entonces, como realmente no hay una contraindicación, pues alguien que no sabe, aunque tenga una buena intención, pues te puede poner hierba de San Juan o azafrana a una dosis alta tomando serotoninérgicos y, como decía antes José Carlos, pues tener un efecto que puede ser llamativo, puede ser incluso llamativo. Y no sé si peligroso en función de dosis, podría incluso llegar a serlo, ¿no? Entonces, al final todo se basa en esto, en tener un poco el conocimiento que me permita tomar decisiones adecuadas. Y en ese sentido, la combinación de fármacos, pues sí, pues sería un poquito o sea, teniendo en cuenta, tenemos que ser conscientes que al final la fitoterapia que ha demostrado
eficacia en salud mental, tampoco son tantas plantas. Entonces, afortunadamente, eso nos permite que no ser tan compleja una formación adecuada. Si nosotros conocemos las plantas que son utilizables, conocemos también las dosis más o menos razonables y tenemos una cierta capacidad para interpretar la propia ficha técnica o dosis de la fitoterapia, que es complicado porque eso ya no depende de nosotros, porque a veces realmente es que no lo pone y no nos podemos fiar de lo que pone, que ese sí que es un problema que no debería ser cuestión nuestra, sino de las autoridades. O sea, hay un descontrol en el tema de las dosis y la titulación que nos puede llevar a que podríamos meter la pata incluso sabiendo. Probablemente, por sentido también lógico, es difícil que metamos la pata al alza, porque si una empresa se ocupa o tiene intención de vender un producto de fitoterapia X, lo lógico, o sea, si realmente no se ha informado o no ha tomado las medidas de búsqueda de evidencia científica, no tiene un comité o un departamento que se ocupe de eso, sino que están hablando de un efecto o de una intención puramente comercial, por lo general van a ir a la baja. Lo que decía antes José Carlos, ¿no? Son dosis más bajas. ¿Por qué? Porque es más barato. Porque meto menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si es una hierba muy barata, pues a lo mejor no tiene ningún problema en meter una dosis que está por encima de lo que podríamos, que puede generar efectos tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, no es habitual que ocurra, yo creo que la tendencia es que sea más a la baja y que no haya problemas al respecto, pero sí que tenemos que saber un poco tipos de combinaciones. En ese sentido, yo creo que el trabajar con adaptógenos nos da una cierta seguridad de que es algo que normalmente, o al menos no se han demostrado efectos secundarios de importancia. Cuando si quisiéramos trabajar con hierba de San Juan o con azafrán, por ejemplo, yo entiendo que ahí sí que tenemos que ser más cautos. Y de hecho, hacerlo en combinación ya es un riesgo que no sé hasta qué punto además va a tener una utilidad. Porque si estás buscando un efecto que sea parecido al que están haciendo los antidepresivos, pues entonces déjale al médico que vaya, digamos, ajustando la dosis. Efectivamente. Aquí yo he tenido un caso de una persona en un proceso de duelo bastante complicado que en un momento del proceso me planteaba el tema de la fitoterapia con ella. Y claro, pues lo primero que haces es preguntar si estás tomando, porque yo no pregunto si estás tomando antidiabéticos en la consulta primera de una persona que viene con un duelo. Y esta mujer no pudo porque estaba tomando antidiabéticos y bueno, pues hemos hecho el trabajo del proceso de duelo sin fármacos y sin fitoterapia, porque bueno, que ahí está también, ¿no? El tema del diagnóstico. Un proceso de duelo no es una depresión, aunque en algunos casos pueda llegar a complicarse en eso, pero no es solo por el duelo, ¿no? Vale. Sí que pudiera ser a lo mejor, ¿no, Daniel? Pues si una persona está tomando antidepresivos, el hacer uso de, en lugar de la medicación de rescate por ansiedad, pues a lo mejor se puede utilizar ahí algo de rescate con fitoterapia, pero vamos, también es rizar a mí me parece que es un poco rizar el rizo, ¿no? A ver, que ahí, no puede... Sí, claro, ahí, Pilar, yo creo que realmente si hay una ansiedad significativa e incluso con antidepresivos en dosis adecuada y en el tiempo adecuado de respuesta persiste la ansiedad, es verdad que siendo honestos resulta a lo mejor hasta qué punto podemos considerar que la fitoterapia va a tener un efecto un efecto suficiente. Como base a lo mejor sí, pero desde luego como rescate, teniendo en cuenta los tiempos en los que funciona, y ahí yo me atrevería a decir que ahí sí que estaríamos mucho jugando con el placebo. Y si jugamos con el placebo, jugamos con el placebo y no pasa nada. Pero somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, y yo creo que ahí también decir placebo tiene una connotación muy negativa, pero que lo que estamos llamando placebo es que la persona tenga una sensación de control, ¿no? Frente a una crisis de ansiedad en la que lo que pierdo no tengo control, pues el saber que me tomo algo, pues ya tiene ese efecto placebo que siento que tengo algo de control en esta situación. No, es que además
claro, es verdad que suena como a negativo en el sentido de que parece que no está haciendo nada, pero es todo lo contrario. Claro, Está sí, haciendo sí, sí. mucho, porque, o sea, el tema es que si supiéramos manejar, y de hecho creo que es algo súper importante, al final hablaríamos de psicoterapia o de alianza y de contacto con el paciente. Realmente saber utilizar, tener medios de conseguir que se generen esas estrategias de seguridad y de control, al final lo es todo. Entonces, la utilización, yo creo que buscando desde el sentido común. Otra cosa es que aclaremos, porque si no, claro, si no dicen, entonces, que aclaremos continuamente que se está hablando, sobre todo en unas reuniones como estas, que estamos hablando de fitoterapia basada en la evidencia, mayor o menor, pero en la evidencia, y entonces que cada vez que nombramos placebo parece que tenemos que dar la puntilla de decir, no, cuidado, y es normal, es decir, pero es la realidad. Y luego nosotros, o sea, cuando hay pacientes que realmente tienen un enganche absolutamente psicológico a fármacos, a psicofármacos. Es decir, que se están tomando una barbaridad y realmente lo que están consiguiendo con esos fármacos no es mejorar, sino realmente están ese efecto placebo de seguridad, pero con todos los efectos secundarios y el problema de X, de efectos concretos de cada uno de los psicofármacos añadido. Por lo tanto, la utilización como herramienta, ¿por qué no va a ser válida? De hecho, creo que es súper útil y estamos hablando de hacer bien al paciente, sin ninguna duda. Sí, y ahí se me ocurre, y me callo, que ya estamos en hora, se me ocurre que, bueno, hemos nombrado la resistencia a tomar fármacos, pero efectivamente, Dani, a veces hay esa resistencia a dejar de tomarlos. Entonces, a lo mejor ahí sí que con este efecto placebo puede venir bien, a lo mejor en una retirada, el usar fitoterapia porque se le está dando una pastilla a la persona y desde ahí se puede empezar a lo mejor una retirada en personas que están teniendo resistencia a retirar el fármaco. Sí, no, eso yo lo utilizo habitualmente y funciona bien y bueno, pues evidentemente no habrá muchos estudios, probablemente a lo mejor no hay ningún estudio de retirada de un fármaco con determinada fitoterapia o retirada con placebo, que sería el estudio que con un doble ciego permitiría ver en qué grado hay una mejoría significativa. Creo que hay algo con pregabalina, me quiere sonar que hay algún estudio que es pregabalina, me refiero, y versus pasiflora, no recuerdo bien, no lo tengo. Pero quiero decir, al final es práctica clínica. Entonces, volvemos a incidir en que estamos hablando de utilizar fitoterapia que tiene evidencia y demostrada según estudios, pero el manejo clínico, ¿no? Este ya es un tema nuestro donde realmente les podemos sacar un rendimiento adicional tremendamente importante, porque es que son herramientas de uso importantísimo. O sea, la confianza de una persona en tener algo que les dé ese apoyo hasta que genere las herramientas adecuadas para no necesitarlo, puede ser significativa en que un caso evolucione favorablemente o no. Sí. Es una pena y me toca hacer el papel de malo. Pero es una pena porque es muy interesante. Sí que yo te quería decir, Pilar, que en mi caso, como enfermero, tampoco puedo prescribir ni aumentar ni reducir dosis de fármacos. Es verdad que hay veces que han venido pacientes a la consulta que estaban con un tratamiento farmacológico y que ya habían perdido el contacto con su médico de referencia o con su médico de cabecera o con el psiquiatra de referencia y llevan mucho tiempo tomando eso. Entonces, en esos casos sí que combinar, reforzar el efecto del antidepresivo, pero como decía Dani, con plantas que no corramos el riesgo de producir síntomas desagradables o ayudar a que el propio paciente que ha intentado dejar por su cuenta, yo no le puedo decir que deje las benzodiazepinas, pero a lo mejor lo ha intentado por su cuenta y no ha podido, porque no ha sabido hacerlo. Y entonces ayudarle, acompañarle en ese proceso sin que haya una prescripción directa de abandono del tratamiento, en esos casos sí que a mí me ha servido y ha sido eficaz. Bueno, pues lo dicho, una pena que lo tengamos que dejar aquí. Yo creo que lo bueno sí breve dos veces bueno y que esto nos obliga a repetir, ¿verdad?
Pilar, ¿estarías dispuesta? Estaría dispuesta, sí, sí. Te pilla aquí te pilla, aquí te mato para que no te puedas negar. Muy bien, pues nada, los demás, no sé si queréis hacer algún comentario. Vanessa nos dice que un tema muy interesante y a la vez desconocido. Sonia está escribiendo, no sé si alguno queréis conectar el micrófono y hacer algún comentario. Por nuestra parte, daros las gracias y bueno, ya os tenemos fichados, os avisaremos para nuevas ediciones con nuevos webinars sobre innovaciones en salud mental. Así que gracias por venir, gracias a ti también, Sonia, por tu comentario, Juana, y nos vemos la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao.